tu mente, encuentra la verdad. En su gracia y vida hay paz y libertad. Deja que su espíritu te llene de poder, un espíritu de amor y de buen juicio. Ven a él. Ten en cuenta que esta guía de estudio de la Biblia en verso está destinada únicamente a la orientación espiritual y no debe sustituir un tratamiento profesional de salud mental. Animamos a los seguidores de Inverso Podcast a buscar apoyo espiritual de pastores, consejeros y capellanes, además de ayuda médica cualificada cuando sea necesario. Bienvenidos a Inverso Podcast. En esta temporada hablamos de renovar tu mente. Bienvenidos a Inverso Podcast, un espacio para renovar tu mente. Yo soy el pastor Nicolás Ramón. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí en este espacio especial de Inverso a dos personas muy importantes. Quiero saludar a Nati. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, pastor, encantada de estar este nuevo año acompañándolos y estudiando temas súper importantes para nuestras vidas y para toda la vida de los que nos están escuchando. Y también me gustaría saludar a Jackie. Jackie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pastor, estoy increíblemente feliz. Yo creo que esta va a ser mi temporada favorita. Me siento, Dios mío, demasiado emocionada por platicar un poquito acerca de lo que nos trae esta lección y también de compartir con mi gran amiga Nata y contigo también. Bienvenidos todos a esta nueva temporada. Claro que sí, queremos recordar a nuestros amigos también que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, también por la radio Esperanza Colombia Radio y Hub Media en YouTube. Los esperamos ahí, coloquen siempre su like, compartan, que esta información, que este Inverso Podcast pueda también llegar a otras personas. Recibir la mente de Cristo. Qué interesante tema. Y creo que ya estamos empezando a pensar un poco que esto puede ser que se convierta en algo aparentemente imposible. Jackie, ¿qué es recibir la mente de Cristo? Creo que es muy importante tener claro ese concepto porque decimos, tener la mente de Cristo puede ser cualquier cosa, ser como Cristo o vivir como Cristo, pero ¿qué es lo que realmente es? Se los voy a poner súper fácil y sencillo. Tener la mente de Cristo es pensar y eso nos va a llevar a actuar como Cristo. Porque de hecho, la lección comienza enfatizando que es muy importante empezar a pensar y conectarnos con la mente de Cristo. Porque todo comienza en nuestros pensamientos. Porque nosotros primero pensamos, luego nos emocionamos y luego actuamos. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. Cuando tú piensas como Cristo, todas tus actitudes, todos tus comportamientos, tus acciones, todo lo que hagas va a estar encaminado a ser como Cristo. Entonces, pensar y actuar como Cristo. Interesante. Les quiero compartir algo personal. Nosotros hace algunos meses atrás con mi esposa cumplimos 1 año de casados. Y estábamos hablando un poco de la manera como nosotros nos comunicamos sin la necesidad de hablar muchas veces. Sí. Mi esposa me pega una mirada así y yo ya sé que algo no está bien. Entonces, o yo estoy hablando ya mucho en un sermón y mi esposa me alza las cejas. Yo sé que eso significa... Pastor, termine ya. Pastor, termine ya. No se extienda, por favor. Entonces, claro, es interesante. Y yo digo, si nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de poder conectarnos, ¿sí? Y como lo dice la Biblia, cuando se unen dos personas en un matrimonio, forman una sola carne. Yo digo, si nosotros en un matrimonio lo podemos hacer, con mucha más razón también podemos unirnos a Cristo y recibir la mente de Cristo. Yo voy a poner un ejemplo y si ustedes no se percataron, retrocedan un poquito a este video. Nata ha estado desde que comenzó tocándose el cabello. Y yo que la conozco, ya yo sé que es porque está pensando en qué es lo que va a decir, qué es lo siguiente que viene. Y eso pasa cuando pasamos mucho tiempo con una persona. Pero quiero explicarles qué es lo que realmente pasa, porque no es que nosotros aprendamos a leer mentes, aprendamos a leer gestos, porque, no sé, tengamos una mente prodigiosa. No, resulta que en nuestro cerebro podremos llamarlo algo que se llama sincronización neuronal. Es decir, nosotros en nuestra mente tenemos como, hagan de cuenta, como muchos cablecitos, ¿no? Como muchas redes, por así decirlo. Cuanto más vemos a una persona, más se hacen como, póngale como más gruesitos, ¿no? Como que se fortalece. Y tú ya vas conociendo mucho más a la persona. Entonces, claro, este gesto, ya yo sé qué es esto. Y nuestro cerebro, haga de cuenta, como que se va acomodando y aprendiendo a lo que está en nuestro entorno, de lo que más nos rodeamos. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro cerebro. ¿Cuánto más pasaría si nosotros empezamos a contemplar a Cristo a través
de la Biblia, a través de cosas que vamos a ir hablando. Y también hay algo muy importante que es las neuronas espejo. Básicamente reflejan lo que uno ve. Cuando uno ve a un niño y de repente que usted se está riendo, usted le sonríe, el niño también se empieza a reír. Puede ser que el niño pues tal vez no sepa qué es alegría, no sepa qué es eso, pero simplemente se ríe porque te está viendo, porque sus neuronas espejo están reflejando lo que tú haces. Entonces creo que es muy importante entender que Dios biológicamente nos hizo para que también aprendamos a reflejar, a conectar y a tener su carácter y su mentalidad. Así es, y mira que en este momento traigo así como la escena en que estaba Jesús con sus discípulos. Los discípulos estuvieron ahí, digamos que para todo lado iban con Jesús, lo seguían, estaban atentos a sus predicaciones y a sus acciones. Entonces, hubo en alguna situación, ya cuando fue como la traición y que ejecutaron a Jesús, que le dijeron a Pedro, oye, pero tú eres uno de esos que estaban con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban antes íntimamente relacionados, compartían, como le decía Jackie, o sea, de pasar tanto tiempo con una persona como que empiezas a imitar sus gestos, sus palabras, y cuánto más estando al lado de ese ser tan maravilloso que era un Dios de amor, un Dios misericordioso. No me imagino Jesús diciendo, bueno, tenemos que ir a visitar a Lázaro, pero tenemos algunas personas por sanar, algunas palabras de vida y algún manantial que tenemos que refrescar a las personas que se encuentran perdidas en el mundo. Mira que es interesante y aquí quiero abordar algo. Saben que yo cuando era adolescente, una vez predicaron sobre este tema y cuando a mí mi mamá me decía, hijo, tus acciones tienen que reflejar a Jesús, para mí en ese momento era algo imposible de hacerlo. Claro. Porque yo lo veía muy lejano y yo le decía, mamá, pero yo soy un ser humano. Si Jesús es el Hijo de Dios, o sea, ¿cómo yo puedo reflejar el carácter? ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Sí? Yo por muchos años me hice esa pregunta, pero volviendo a estudiar nuevamente ese pasaje, chicas, me he dado cuenta, mediante la palabra de Dios, que sí podemos hacerlo. Y saben que Pablo como que nos deja una base en cuanto a eso. Hay un versículo muy interesante que quería compartirles que se encuentra en 1 Corintios, del capítulo 2, versículo 16, porque Pablo asegura que sí se puede tener la mente de Cristo. Hoy nosotros vamos a salir de aquí teniendo la seguridad de que sí podemos tener la mente de Cristo y eso influirá en un impacto sumamente grande y positivo para nuestra vida. Claro. Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Así es. Y mira que hoy en día la gente tiene el concepto como de cristiano es de que va solamente a la iglesia y ya. Podríamos decir nosotros, no, es que los adventistas solamente son los que van el sábado a la iglesia y ya. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ser cristiano es tener ese concepto más profundo, que nuestra vida debe que ser en todo y por todo para Cristo, que nuestra mente debe que estar íntimamente conectada con nuestro Creador para que así nosotros podamos reflejar no solo el sábado, sino todos los días de la semana ese carácter de Cristo. Es muy bonito lo que menciona Nata y me gustaría responder, digamos, ese punto de cómo podemos adquirir la mentalidad de Cristo. Y es muy importante que tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de la mentalidad de Cristo. Y una de las características principales que nos mencionaba en la lección era la humildad. Les voy a dar un consejo práctico, pues, de cómo podemos empezar a desarrollar la humildad. Resulta que nosotros, nuestra mentalidad humana, es de quejarse. De hecho, yo, pues, aquí siendo súper sincera, yo llegué y de una vez me empecé a quejar con Nata. Yo era como, Natalia, me tocó caminar muchísimo, Natalia, y luego se me cayó el bus y esto y aquello. Pero entonces, claro, yo pienso, ok, por cada queja que yo dé, voy a dar también un pensamiento de agradecimiento, porque ¿cuántas personas de pronto quieren caminar y no pueden? Y yo que caminé simplemente como 10 minutos, me estoy quejando. Entonces, y de hecho, Pablo mencionaba que incluso en las dificultades, o sea, Pablo tenía todo para quejarse, pero incluso así no lo hizo. Hay que agradecer y eso pronto nos va a desarrollar la humildad. Otra cosa que quiero mencionar acá, que es muy importante, es el servicio, que es otra característica de la mentalidad de Cristo. Cuando nosotros servimos, liberamos en nuestro cerebro oxitocina y oxitocina, que tiene más que ver con ese sentido, con ese propósito. Entonces, claro, cuando nosotros servimos, empezamos a tener un sentido en nuestras acciones, porque la mentalidad humana hace que actuemos vacío,
conforme a lo que hay en nuestros pensamientos, pero si actuamos bajo la mentalidad de Cristo, entonces claramente nuestras acciones van a tener un sentido y un propósito que es lo que queremos lograr. Uf, perdón, pastor. Mira que yo tengo una experiencia en torno a eso, lo del servicio. En cierta ocasión estábamos saliendo de la iglesia con mi hermano, era tipo, no sé, 7 de la noche. Y entonces íbamos así caminando y pues yo en mi mente, yo, ay, qué cansada, qué agotada estoy. Y de repente íbamos pasando por un lugar donde guardan como carros, de esos de concesionario. Y pues lo estaban empujando ahí 2 chicas y un muchacho. Y mi hermano dijo, necesitan ayuda. En ese momento, nuestra mente es como que, "Ah, pero estoy cansada, Ahorita. llevo tacones o llevo vestido, ha sido una larga jornada de la iglesia", pero entonces en ese momento fue como que, ok, sí, sí, dejemos toda la carga que hemos tenido, por ejemplo, el sábado y ayudemos, este es el momento de ayudar. Entonces, pues nada, empujamos, había una chica que estaba, digamos que conduciendo porque la verdad no conducía y entonces le dijeron, oye, ¿tú sabes conducir? Y mi hermano, sí, claro, y bueno, ahí dándole la dirección y ya lo pudimos guardar. Y mira que una vez que terminamos fue como que ay, uno siente una satisfacción de ayudar, a pesar, uno deja como que todo el lado y dice, nosotros queremos que estén bien, entonces ayudamos, damos lo mejor de nosotros para que todo salga bien y pues para que ustedes estén tranquilos y se queden como satisfechos de nuestra ayuda, ¿sí? Y justamente me gusta el versículo que dice en Filipenses 2:13, que dice, Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Entonces es como que nuestra mente a veces nos juega malas pasadas porque claramente yo creo que de pronto si hubiese ido sola es como que, ay no, No. ellos que se las arreglen o Dios enviará de pronto a su ángel, pero sin saber que yo era el ángel que estaba ahí para poderlos ayudar. Qué bonita experiencia. Mi pastor, qué pena te quito la palabra, pero creo que es muy importante porque muchas veces es difícil entender o saber claramente cuáles son las conductas que Dios quiere que nosotros reflejemos. Entonces, cuán importante sería por lo menos empezar a leer la Biblia y hacer una lista de todo lo que haría Jesús. Jesús de pronto, Jesús no le devolvió el golpe a esa persona. Listo, lo anoto. Ya yo sé que cuando alguien me hiere, no le voy a devolver eso a esa persona porque le voy a enseñar de otra manera. Jesús no hizo tal cosa o Jesús hizo tal cosa. Y hagamos una lista, de verdad. Y cuando nosotros lo vemos, entendemos y ya empezamos a asimilar en nuestra mente qué es lo que realmente tenemos que hacer y así empezamos a obedecer y a creer en Dios, que era también otro tema importante de esta lección, ¿cierto, pastor? Claro que sí, chicas. Cuando Pablo escribe a los filipenses, ya lo mencionamos, se encontraba en la cárcel, privado de su libertad. Y saben, yo, aunque sé que esta lección no aborda el tema de Pablo, Sí. pero Pablo entiende más que nadie lo que significa recibir la mente de Cristo, porque él hace algunos años atrás estaba persiguiendo cristianos en favor de Jesús, pero él no estaba entendiendo. Se le tuvo que aparecer Jesús, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Hizo un cambio en sus neuronas, un chip, un cambio. Y es más, Hechos registra que los mismos discípulos tenían temor de Pablo. ¿Pablo? El Pablo, el perseguidor, el que conocemos. Y miren esto interesante, Pablo escribe a los filipenses un versículo muy importante que nos mencionaba la lección, Filipenses 2:5, y en una versión, la versión en lenguaje actual dice, piensen y actúen como Cristo, lo que tú nos mencionabas ya que al principio, piensen y actúen como Cristo. Pero él siempre abordaba este tema en relación a nosotros tomar esa decisión de querer recibir la mente de Cristo. Es una decisión. Saben que los griegos por lo menos tenían 3 formas de percibir a la mente. La primera era la forma razonal, una forma razonable, yo pienso, y las otras 2 estaban muy relacionadas con Dios. Cada vez que ustedes vean en la Biblia que se menciona algo en relación a la mente y que está Dios ahí, entonces por lo menos hay 2 cosas importantes en eso. Número 1, la actitud mental, y número 2, el entendimiento espiritual. La actitud mental es una decisión que yo tomo, digo, yo lo voy a hacer, pero esa actitud mental está, y aquí viene otro punto importante que lo vamos a hablar, está relacionada con obedecer la voluntad de Dios. Y el entendimiento espiritual nos da Dios para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Jackie, tú mencionabas, algunas veces el listado es enorme. Yo digo, pero Claro. ¿cómo puedo hacer yo para tener la mente de Cristo si, pastor, el listado nunca lo voy a terminar? Pero la Biblia nos menciona que Dios nos da sabiduría para poder saber qué es lo bueno y también para poder entender qué es lo malo. Sí, y también entender que la mentalidad es algo que obviamente nosotros tenemos que aceptar,
pero no es que se alcanza por nuestros propios méritos, porque nosotros digamos, ay, sí, yo voy a hacer todo, entonces Correcto. ya tengo la mentalidad. Lo que tenemos que hacer, sí, es tomar la decisión. Y es muy importante porque imagínense que cuando nosotros empezamos a creer en todo este tema que tú estabas diciendo de la obediencia, primero tenemos que creer. Cuando creemos en Cristo, cuando tenemos una fe, resulta que se activa, si ustedes se tocan acá su frente, se llama lóbulo frontal. Eso, muy bien. Haciendo la prueba. Resulta que digamos, tiene que ver con la toma de decisiones, también el lóbulo parietal que tiene que ver con la parte, digamos, más moral. Entonces, claro, mientras más empecemos a fortalecer esos lóbulos de que, ok, entonces yo estoy creyendo en Dios, se está activando algo en mi cerebro y hace que sea mucho más fácil empezar a tomar esas decisiones que somos realmente conscientes y podemos aprender a controlar ciertos comportamientos y a obedecer la ley. O sea, obedecer la ley no es algo que tú hagas primero. Primero tú tienes que cambiar el chip de acá, que es creer en Dios. Y es increíble cómo también, por ejemplo, cuando usted ora, o sea, la gente puede creer que no, pero cuando tú oras, empiezas a cambiar aquellas creencias negativas que tienes y entonces empiezas a tener pensamientos mucho más positivos, pensamientos mucho más acordes a lo que Cristo quiere que nosotros realmente hagamos y tengamos en nuestra vida. Entonces, hay una liga, mejor dicho, hay un nexo muy importante entre la fe y la obediencia. Si tú crees en Dios, biológicamente estamos diseñados para empezar a segregar ciertas hormonas que nos ayudan a mejorar nuestros comportamientos y ahí es cuando empezamos a obedecer. Así es, y un ejemplo claro podríamos decir ahí es que, por ejemplo, en el caso de una ruptura, pues me imagino que los que han pasado deben que saber más que yo. Por ejemplo, sí, obviamente, pero es súper fácil de ejemplificar porque, a ver, te rompen el corazón, digamos que terminó una relación de bastante tiempo y entonces tú eres el que decides, ok, voy a vivir mi duelo, acepto mi duelo, pero miro hacia un futuro. O sencillamente tomo la decisión de quedarme estancado, de quedarme en 10 años de depresión. Entonces es cuestión de decisión. Nunca lo olviden, nunca lo olviden. Es muy importante, ¿sí?, tener estos elementos indispensables como la fe y la obediencia. Se mencionaba un texto que a mí me parece maravilloso. Jesús, en un momento de su vida súper duro: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y miren, esas palabras muchas veces han causado hasta muchas veces discusión dentro de la iglesia, porque Jesús diciendo, Jesús también fue un ser humano, Claro. pero miren esto, él rompió una barrera que muchas veces nos hace falta romper. Él tenía dos opciones. Él estaba creyendo en su Padre, pero él tenía la opción de quedarse o tenía la opción de, aún en medio de esa dificultad, tener fe. Saben que nosotros relacionamos con la mente de Cristo cero problemas, Sí. cero dificultades. Oh, está bien. Total paz y amor. No va a pasar nada, pero Jesús dice, aún en medio de las dificultades, chicas, la mente de Cristo nos va a permitir poder sobrellevar mejor las cosas que nos pasan. Yo recuerdo mucho que cuando mi abuela falleció hace muchos años atrás, yo no había sentido tanta paz, tal vez en ese momento tan duro para mi familia, y ahí recordé cuán importante es recibir la mente de Cristo, aún para este tipo de situaciones que son tan desafiantes y que muchas veces en nuestra vida generan como eso de, bueno, ¿cómo voy a abordar ese tema? Por eso Jesús quiere que recibamos la mente de Cristo. Por eso Él desea que recibamos eso en nuestro corazón. Sí, y hay un versículo muy bonito que a mí me gusta, que es Romanos 12:2, que si ustedes lo miran, dice, hay que renovar completamente nuestra mente. No le pidas a Dios que tome el control de tu mente, sino pídele que te dé una nueva mentalidad para seguir. Así es, Dios no nos obliga a que nosotros cambiemos o a que nosotros hagamos tal cosa, simplemente es tomar la decisión de que, ok, Dios, quiero que estés al frente de mi vida y confiar en los planes de Dios. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Es cuestión de confiar, esperar y seguir avanzando para lograr ese propósito de vida. Qué maravilloso tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar a nuestro reto de esta semana. Quiero invitarte a que lo puedas cumplir, pero no te quedes cumpliéndolo solo. Permite que otras personas también puedan ser motivadas a través de ese desafío y lo que te propongan hacer, hazlo de todo corazón. Recuerda, teniendo la mente de Cristo. Nos vemos pronto. ¿Sabías que el agua simboliza renovación y vida? Busca en tu galería 2 fotos de mar o río en el que hayas estado y comparte esos momentos de tranquilidad. Encuentra la plantilla de tu turno en la historia destacada de retos en @inverso_podcast. Súbela y etiquétanos. Es momento de inspirar. Ahora es tu turno.
Seguimos en este emocionante tema y queremos ahora también, ya para ir concluyendo, abordar un aspecto interesante, pero ya referente a la vida de Jesús. Lo hemos hablado, Jesús es nuestro mayor ejemplo y Jesús va más allá. Él dice, sigan mi ejemplo, reciban también mi mente, o sea, es decir, hagan lo que yo hice. Y aquí yo me pongo con una incógnita, Ujú. que es recibir no solo la mente de Cristo, sino que es recibir el carácter de Cristo. Porque muchas veces también eso uno lo ve como algo imposible de hacerlo. Claro. Uno dice, bueno, ¿qué tenía Cristo? Y sabes, Jackie, me gustaría también que nos puedas ayudar con un poco en esa diferenciación de términos, porque algunas veces uno dice, bueno, tengo carácter, personalidad, entonces como que uno se confunde un poco en eso, ¿no? ¿Qué es realmente tener el carácter y cómo podemos asociarlo con la experiencia de Jesús? Listo. Hay 3 términos fundamentales y el primero es el temperamento. Es eso que decimos, no, es que yo heredé el mal genio de mi papá. Básicamente es eso, cosas hereditarias, temperamento. El carácter son aquellas cosas que vamos a hablar un poquito, que es adquirido. Eso lo podemos, y el carácter es como un músculo. Si usted más lo entrena, más va a adquirir un buen carácter conforme a lo que usted quiere. Y la personalidad es la combinación de los rasgos del temperamento, las cosas hereditarias, y del carácter, que son las cosas que adquirimos. Hay algo que decía en la lección que me gustaría mencionar, que me pareció súper bonito, y es que el carácter tenemos que empezar a moldear conforme a lo que Jesús hizo, que pronto lo vamos a mencionar, cuáles eran esas características de esa personalidad de Jesús. Y es muy importante que aprendamos a tener disciplina, o que, mejor dicho, que disciplinemos nuestra mente a través del carácter divino, a través de lo que vemos, de lo que observamos. En psicología hay una técnica que se escucha muchísimo, muchísimo, que es el moldeamiento. Básicamente es como, por ejemplo, si Nata le diera pena hablar con las personas, yo le digo, Nata, mira lo que voy a hacer y después tú lo haces. Y le digo, hola, pastor, ¿cómo estás? Tal, saludo. Y después le digo, mira, Nata, Interesante. primero tú saludas, luego tú preguntas cómo está, luego esto y esto y esto. Básicamente, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro carácter, que es esa parte moral, esa parte de la filosofía de vida. Eso es el carácter, el cómo nosotros pensamos, los valores que nosotros tenemos y cómo lo transmitimos día a día. Así es, y bueno, un ejemplo claro es que Jesús se relacionaba con los publicanos y pecadores. Por este simple hecho, todos los fariseos y todas, digamos que las sectas religiosas le decían, oiga, pero usted, ¿por qué se relaciona con ellos si ellos son como los más marginados de la sociedad, son las personas que son más aborrecidas en ese tiempo? Claramente cualquier persona diría, no, pero si Jesús descendió de los cielos del más alto estatus, ¿por qué no se relacionaba con las jerarquías o los poderes religiosos que eran como los más famosos? No, sino que Jesús veía que en esas personas que eran como desechadas y discriminadas, un momento, un espacio para poder demostrar su amor, su misericordia, su ayuda, porque él sabía que ellos están necesitados de algo y ese algo era Jesús. Interesante. ¿Cuán importante entonces es recibir el carácter de Cristo? Yo me pongo a pensar, pensemos por lo menos en algunas características que tenía Cristo en su carácter. Yo destaco siempre mucho la humildad, Sí. el amor. Creo que uno de los momentos más impresionantes para los discípulos, lo que comentabas, Nata, es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Y entonces para ellos es tal vez un baño de agua fría en la realidad que ellos estaban pensando. En ese momento muchos de ellos lo querían ver como un rey en Israel y muchas cosas distorsionadas, pero Jesús demostró con su carácter que Él vino exclusivamente no solo para darnos salvación, sino también para que podamos seguir su ejemplo. Saben, en esto de los ejemplos, no sé si les pasa, pero muchas veces uno sigue un ejemplo de alguien y después de un tiempo esa persona hizo algo malo y uno dice, o sea, Ya no quiero ser seguí como ese tú. ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo de adolescente, yo quería ser como un futbolista y me peinaba y me ponía cosas y después ya se me pasó eso. Entonces, qué lindo poder nosotros también adoptar esa misma idea o ese mismo pensamiento en la vida de Jesús. Y una clara enseñanza, yo creo que todo esto es que a Jesús no le importan los errores que hayas cometido en el pasado. Jesús te acepta tal y como eres porque Él está deseoso de poder hacer una transformación en su vida. Una vez que tú aceptes que Jesús entra en tu vida, Él va a empezar y a moldear poco a poco para convertirte en esa vasija tan bonita que desea que seamos útiles para su gloria. Sí, y mira que ser renovados también, ¿no? Como lo dice la lección.
de nuestra mente es también aceptar el propósito divino que Dios tiene para nosotros, porque Dios cuando vino a morir no solo vino para que tuviéramos salvación o para que tuviéramos sanidad física, sino para que también tuviéramos una sanidad mental. Amén. Porque incluso Dios lo dice muchísimas veces en versículos como miren, en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo justo, etcétera, en esto piensen, porque yo quiero y yo sé que si ustedes piensan y se conectan con mi mente, van a vivir una vida llena de esperanza y llena de propósito y sentido de vida, que es lo que muchas personas están buscando, y por eso hay tantos problemas, digamos, de depresión, ansiedad, porque las personas están buscando ansiosamente algo que les llene, algo que les dé un propósito para poder actuar y seguir, y Dios da ese propósito a través de la renovación de nuestra mente. Qué lindo, me gustó mucho la palabra propósito. Posiblemente pasa el tiempo y uno dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me encuentro acá en este mundo? Pero ¿saben qué es lindo? Porque la manera como Dios nos aborda este tema es, hijo, no te preocupes, permíteme por decisión nuestra recibir la mente de Cristo. Chicas y jóvenes que nos están viendo, pónganse a pensar cuán diferente sería el mundo si nosotros tuviéramos la mente de Cristo. Todos unidos para un mismo propósito, todos en unidad, todos amando al prójimo, aunque muchas veces el prójimo no lo merezca, porque eso fue lo que demostró Jesús. Entonces, hay una invitación especial. Podemos hoy decir, gracias a Dios, que podemos recibir la mente de Cristo en nuestra vida, y de esa manera podemos transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, aún con las personas que nos pueden llegar a hacer daño. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a perdonar y nuestro corazón va a estar tranquilo. Que podamos recordar que Cristo desea habitar en nuestra vida y que también Él desea darnos una nueva manera de vivir y un propósito especial de salvación. Que Dios te bendiga. Recuerda, tu salud mental es esencial. Si estás enfrentando momentos difíciles o necesitas orientación, no estás solo. Escríbenos a Inverso Podcast y recibe el apoyo de los centros de influencia Siembra y Cree en Ti por Ti. Estamos aquí para acompañarte en el camino de cuidar tu salud mental. Nos escuchamos la próxima semana. La vida ha cambiado, el mundo está al revés. Pandemias y disturbios nos llenan de estrés. Familias quebrantadas, promesas que se van. En busca de la paz, muchos el rumbo pierden ya. La ansiedad nos toma, la oscuridad se va a alzar, pero hay esperanza, no te dejes derrotar. Lo que enfocas llena tu corazón, en Dios está la clave, la restauración. Renueva tu mente, encuentra la verdad. En su gracia y vida hay paz y libertad. Deja que su espíritu te llene de poder, un espíritu de amor y de buen juicio. Ven a Él. El mundo te ofrece placeres que se van, dinero, adicciones, tecnología fugaz. Pero en el vacío nunca hallarás la paz. Es Dios quien transforma la vida.